Buenos días. Para desarrollar esta investigación conté con valiosas ayudas, por lo tanto, antes de empezar a detallar el informe, quisiera agradecer muy profundamente a quienes me han ayudado. Mi profunda gratitud al doctor Jesús Manso, director de esta tesis. Además de su vasto conocimiento académico y su constante acompañamiento y guía, valoro muy especialmente en él su humanidad. Para mí Jesús se ha transformado en un gran referente académico y un modelo a seguir en el acompañamiento formativo y pedagógico. Debo mucho a los profesores de didáctica, participantes de esta investigación. Digamos que sus voces configuran el coro de este informe. Su trabajo cotidiano reflejan la esencia y el profesionalismo del profesorado uruguayo. Mi reconocimiento a las profesoras Rosana Cortazzo y Pierre Angelique Carabajal, que me dieron su orientación en un momento clave de ingreso al trabajo de campo. Y bueno, eso fue sin duda muy solidario y muy valioso. Agradezco al profesor Diego Sanguinetti, que con sus valiosas lecturas y críticas ha enriquecido varias de las ideas que aquí presento. Los lazos forjados en el camino han sido muy importantes y muy valiosos. A mis compañeros del doctorado, a la doctora Denise Bayán, al doctor Eduardo Rodríguez Sidán y a todo el equipo docente del Instituto de Educación de la Universidad Ort, mi más profundo agradecimiento, y sepan que son parte muy importante en este proceso. Mi reconocimiento al personal no docente del Instituto de Educación y de las bibliotecas de la Universidad Ort. Siempre se han mostrado dispuestos y eficientes. Agradezco y dedico este momento a mi familia, a mi hermana Karen y mi hermano Diego, y muy especialmente a mi madre Laura y a mi padre Alberto. A pesar de no poder estar presentes hoy aquí ellos dos, debido a una difícil situación de salud que hace unos meses aqueja a mi padre, sé que este logro refleja notoriamente su esencia. Bien. Quiero agradecer también a Agustina Alemán, mi compañera de tantos años y compañera también en estos años tan intensos en los que uno desarrolla este tipo de procesos de investigación. Bien. Está también esto de la práctica reflexiva. Mi investigación se titula Enseñanza de la práctica reflexiva de la docencia. El término reflexión proviene del latín reflectere y hace referencia a intentar hacer que algo vuelva. Visto desde esa perspectiva, la práctica reflexiva de una profesión podríamos decir que implica recuperar la experiencia vivida, en este caso, por el docente, buscando descifrar sus motivos manifiestos y latentes, buscando entender las diferencias entre el proyecto y la acción, buscando asociar reflexiones preliminares con marcos teóricos y con el acompañamiento de los otros, que son los formadores y pares, en un proceso de reflexión que es colectivo. En este sentido, la práctica reflexiva de la docencia aspira a formar profesionales en análisis de la acción en contextos singulares y aspira a configurar también conocimiento práctico contextualizado, singular. En ese sentido, es de mucha utilidad para la formación de profesores. Es fundamental en su conexión entre la teoría académica, la identidad profesional y la práctica en sí. Es fundamental para que el profesional pueda coordinar el pensamiento con el sentimiento y con su definitiva acción. Bien. Con ese foco, mi pregunta de investigación fue cómo incorporan la enseñanza de la práctica reflexiva de la docencia, como allí dice, los formadores en didácticas específicas de la formación inicial del profesorado del Uruguay. Las unidades de análisis, como allí se ve,
son los formadores en didácticas específicas del Instituto de Profesores Artigas, que es el centro donde radica la amplia mayoría de los docentes efectivos en ese campo. El objetivo general de la tesis fue analizar y explicar las prácticas de enseñanza de la práctica reflexiva desarrolladas por los formadores en didácticas específicas del profesorado. Para poder cumplir este objetivo, intenté conocer y analizar las opiniones y creencias que estos formadores tenían a propósito de la práctica reflexiva, también describir y analizar las prácticas que llevan a cabo dentro de la promoción de esta metodología, y finalmente analizar las convergencias y divergencias entre las opiniones declaradas y las prácticas que hemos podido observar. Respecto a los formadores y las didácticas, quiero aclarar una cosa. En Uruguay, ustedes saben, es importante señalar que las carreras docentes duran 4 años y se componen de currículos que integran la formación pedagógica, la formación didáctica, la formación disciplinar, con un énfasis importante en la práctica docente, siendo que hay 4 unidades curriculares dedicadas a la didáctica de las especialidades en cada profesorado. 3 de ellas son anualizadas y tienen prácticas docentes anualizadas. Bien, continúo. La estructura de la exposición implica agregar algunos aspectos del marco teórico, compartirles también los elementos esenciales de la metodología de la investigación, con esas bases presentar resultados y hallazgos, y finalmente una síntesis con las conclusiones de este proceso. Conclusiones que también tienen propuestas, discusiones. Bien, sobre el marco teórico en práctica reflexiva quiero agregar algunos fundamentos. La práctica reflexiva en la docencia valora los procesos intuitivos y creativos de los docentes, sacando a las prácticas del encierro en que habitualmente viven. En ese sentido, es una herramienta para profesionalizar la docencia, para que el docente construya experiencia y en tanto procedimiento de aprendizaje, permite basarse en un enfoque constructivo, contextual, de aprendizaje colaborativo, bastante ayornado a lo que las teorías contemporáneas del aprendizaje profesan sobre cómo aprenden los seres humanos hoy por hoy. Por lo tanto, también permite que los docentes puedan desarrollar habilidades investigativas y cognitivas, y además ayuda a los docentes a gestionar el inabordable pantano de la singularidad de la clase, al decir de Ana Zavala, ayuda al docente a aliviar las preocupaciones implícitas en una actividad psíquicamente implicada, todo lo que hace al aspecto emocional de la práctica docente, parafraseando a Miguel Cifalí. Bien. En ese contexto, el último punto es que, por supuesto, fortalece la autoestima docente y ayuda al desarrollo de la autonomía del profesorado. En cuanto a la enseñanza de la práctica reflexiva, podemos señalar que un formador que quiere promover esta metodología debe conocer las características de los estudiantes, conocer su contexto de práctica, sus percepciones, sus saberes previos. Debe también evidenciar su autorreflexión didáctica. En este caso, es bueno que esa autorreflexión incluya momentos de incertidumbre, de abordaje de problemas prácticos en su propia enseñanza, de forma tal que el estudiante practicante, el candidato a docente, pueda notar que, bueno, que sus problemáticas no son perpetuas, que no son exclusivas. De esa manera se coloca en una perspectiva de formación abierta, no sancionadora, flexible, que, como dice por allí, intruya al diálogo, un diálogo abierto con el practicante, valorando
su labor y centrándose en las acciones, profundizando con preguntas que sean reflexivas, que sean abiertas, que sean metacognitivas, que intenten revelar creencias, que intenten ayudar al otro acompañar al otro a superar los desafíos que la práctica docente le impone. Y también es muy importante en esta operación de análisis un buen registro, y es responsabilidad del formador un buen registro, sea con grabaciones, sea con apuntes meticulosos, porque a partir de allí es que se pueden observar ausencias o emergentes en función del plan de acción que se tenía para esa clase, y ese, por supuesto, que es un motor central en el análisis de una práctica. El otro pilar teórico de esta investigación fue la formación inicial del profesorado. Pero antes de ir allí, quisiera presentar algunas características globales de la profesión docente, positivas y negativas, en el entendido que la formación inicial de una profesión está en interacción constante con la realidad de esa profesión, con su inserción, con su desarrollo profesional. Bueno, en ese sentido, observamos en la docencia unos cuantos beneficios, ¿no? Como las llamadas recompensas no monetarias que tiene el rol en nuestra sociedad, horarios y vacaciones flexibles a la vida familiar, estabilidad laboral, cierta flexibilidad y autonomía en la implementación cotidiana de las prácticas. Pero también encontramos en la docencia muchos retos, ¿no? Una remuneración económica que en general es desigual con respecto al empeño que los docentes ponen, una carrera sin escalones de progreso claros, frecuentes tensiones entre docentes vocacionales con docentes que no lo son tanto y con instituciones burocratizadas, estereotipos de género que resultan en una escasez de referentes masculinos, una fuerte carga administrativa, tensiones temporales y la incertidumbre de convivir con el no conocer la eficacia de nuestra acción definitiva, considerando lo complejo que es el fenómeno del aprendizaje humano. La formación inicial docente, podríamos decir que es los procedimientos para desarrollar en los candidatos a docentes las competencias necesarias para el desarrollo del trabajo pedagógico y el fomento de una identidad profesional que lo coloque e integre en una comunidad educativa y en la comunidad académica. En el mundo actual, la formación docente en general se desarrolla en universidades o en instituciones terciarias reguladas por entidades estatales. Las carreras alternan entre los 3 y los 6 años. Y también en la mayoría de los países es habitual programas alternativos de formación en pedagogía y didáctica para profesionales de otras licenciaturas que quieren optar por la docencia. Bien, los sistemas de formación docente no han podido lograr, a menudo no pueden lograr generar un impacto y modificar en las percepciones previas en torno a la docencia que habitualmente tienen los candidatos cuando ingresan, o lo han hecho levemente y eso es un problema. Tienen currículos que en general le dan mucha incidencia y valoran el saber disciplinar, dejando en un segundo lugar el saber pedagógico y didáctico, resultando en docentes que desestiman elementos, habilidades didácticas básicas, como puede ser la propia gestión del aula y su diversidad. Los expertos en el área, tenemos 2 aquí presentes, la doctora Denise Bayán y Jesús Manso, más otra gama importante de expertos, han hecho recomendaciones, lo que implicaría fortalecer la formación inicial docente en la región y en el país, en el mundo. Se habla de la posibilidad de incentivos económicos para atraer candidatos a la carrera, del fortalecimiento de criterios de selección en los formadores, de la posibilidad de criterios de selección con pruebas nacionales y entrevistas en los candidatos a docentes, internacionalizar las carreras ofreciendo otras experiencias para los estudiantes, fortalecer la articulación entre las instituciones formadoras y los centros de práctica,
garantizar créditos y horas suficientes de práctica docente, tener un acompañamiento gradual del docente novato que se inserta en el sistema educativo, y generar unidades curriculares que integren profesionales y contenidos del área disciplinar, el área pedagógica y el área didáctica, y que esas unidades curriculares aborden aspectos clave cotidianos de la tarea docente. Considerar seriamente el aprendizaje informal que ya traen los candidatos cuando van a las instituciones, y considerar su autobiografía escolar. Trabajar para que se puedan potenciar, analizar y ser parte de los currículos las cualidades esenciales que hacen a los maestros memorables según el planteo y las investigaciones de Cortagen. Bien. En cuanto a Uruguay, la carrera de docencia en enseñanza media, las carreras del profesorado son las que atraen a mayor bachilleres a sus aulas. Esos candidatos, en general, pertenecen a las clases medias, media baja o baja. En general, tienen un promedio de escolaridad de secundaria, de enseñanza media, que es inferior a los que ingresan en las otras carreras. El 90% en algún momento de la carrera empieza a trabajar, o sea, estudia y trabaja simultáneamente, y un tercio tienen al menos un hijo a cargo. Y bueno, eso es un tema. Otro aspecto de la formación del profesorado en Uruguay es que el sistema de enseñanza media no exige la titulación para cubrir absolutamente todos los cargos. Por lo tanto, la titulación se ve un tanto subvalorada, y esto también se relaciona con un flujo de egreso más bajo en algunas especialidades que justamente la titulación no se exige con claridad. También enfrentamos un desgranamiento por grados. El 50% de los matriculados deja la carrera en el primer año y solo el 5% alcanza el egreso en el tiempo estipulado. Bien. Pasando a un bloque metodológico, comentarles que mi investigación combinó métodos cualitativos y cuantitativos implementados en paralelo con el objetivo de generar un análisis multifacético de nuestras unidades de estudio, que como comentaba hace un rato, son los formadores en didácticas específicas. Bien, perdón, tengo dos aparatitos acá. Este esquema, este escenario nos permitió trabajar con una triangulación múltiple, es decir, que dentro de cada técnica se observan regularidades entre las fuentes participantes. Con ese producto se analiza si se mantiene la regularidad en función de las técnicas. A su vez, con ese producto se contrasta con el marco teórico, formando así una triangulación teórica, y cómo el instrumento cuantitativo se construye estrictamente a partir de la teoría, tiene implícita cierta triangulación teórica, estamos en condiciones de aplicar en buena parte de los datos también una triangulación de enfoques. En la fase cualitativa del estudio, la muestra, como es habitual en estos casos, fue no probabilística, generada a partir de criterios teóricos y con una metodología en cascada para la captación de los participantes. Por otro lado, la muestra cuantitativa fue homogénea, intentando captar a través del instrumento la totalidad de los formadores en didácticas específicas en el centro escogido. Desarrollamos categorías desarrollamos categorías y subcategorías a priorísticas
que en el proceso de diseño de la investigación, para sostenerlo en el trabajo de campo y en el análisis de datos, como forma de generar una coherencia interna entre los objetivos específicos de la investigación, los instrumentos diseñados y los parámetros necesarios para el análisis de datos. Las técnicas de investigación utilizadas principalmente fueron, en el estudio cualitativo, la entrevista semiestructurada y la observación no participante, y en el estudio cuantitativo, encuesta. Como dice ahí, coordinado con las subcategorías a priorísticas. Estos tres instrumentos, los tres instrumentos para estas técnicas, fueron validados por peritaje y pilotaje como forma de otorgarle más confianza a los resultados y al instrumento en sí, a los datos y al instrumento. Hubo que tomar una decisión que tuvo que ver con qué especialidades del profesorado, que son 17, había que incluir en el estudio, convenía incluir en el estudio cualitativo, y ahí es donde aparece como cuarta técnica el análisis documental. Hicimos un análisis de contenido de todos los programas, de las didácticas específicas del profesorado, con una pauta que combinaba la secuencia de contenidos y la bibliografía con la literatura académica en práctica reflexiva de la docencia. Y bueno, a partir de allí es que decidimos que las especialidades fueran, para el estudio cualitativo, filosofía, geografía, historia, literatura y sociología, ¿no? Y así fue que 15 participantes se integraron, 15 formadores, a la fase cualitativa de la investigación, y los 71 participantes restantes son de la fase cuantitativa y en general pertenecen a las otras especialidades. Bueno, a pesar de circunstancias desafiantes que tuvo el proceso en el marco de la pandemia y la crisis de la COVID-19, pudimos llevar adelante el trabajo como estaba establecido. Todas las entrevistas se hicieron con la aplicación Zoom, y buena parte de las encuestas también. A propósito del análisis de datos cuantitativos, consideramos la posibilidad de datos de categorías, como les decía, previas y de códigos emergentes, de forma tal de permitir que esa combinación informara de los resultados. Se trabajó con un plan de análisis preestablecido y se fue focalizando en categorías y códigos que no entraban en ese encuadre. Usamos principalmente el software Atlas T. A propósito del análisis de datos cuantitativo, usamos el software SPSS. Desarrollamos estadística descriptiva y estadística inferencial para poder consolidar un análisis bivariado. Las variables independientes del estudio fueron fueron categóricas y dicotómicas, mientras que las variables dependientes eran numéricas. Cabe señalar que las variables en escala Likert tuvieron tratamiento de numéricas. A esas variables numéricas se le aplica un test, una prueba de normalidad, y en función del tipo de variable con que se quería correlacionar y en función de si se atribuía normalidad o no a esa distribución de datos, es que en algunos casos aplicamos los estadísticos ANOVA y TestStudent, y en otros casos Kruskal-Waley y Mann-Whitney. Bien, eso nos permite establecer algunas variaciones estadísticamente significativas en alguna de las variables trabajadas, que no voy a expresar en esta exposición por una cuestión de tiempo. Voy a dedicarme a las variables, digamos, con sus datos en general, pero que se pueden apreciar esas, digamos, diferencias en el texto de la tesis, en los resultados de la tesis. Bien. Los datos, hay algunos
datos que pudieron pasar por su naturaleza y por cómo se dio el trabajo, por todo el proceso de triangulación, y hay otros datos que por su naturaleza y por el desarrollo del trabajo están en otro nivel de rigor porque no pudieron integrar todos los procedimientos de la triangulación múltiple, pero obviamente voy a presentar ambos. Las tres siguientes diapositivas tienen que ver con los datos que pudieron pasar todos los procedimientos, y la última de esta sección, digamos, cuando hablo de algunas contradicciones y problemáticas también. Bien, paso entonces a exponer los resultados. Podemos decir que con el trabajo llegamos a una definición y caracterización de la práctica reflexiva de la docencia, ¿no? Voy a leerles un texto que desarrollé a partir de la investigación, que podría asociarse a todas las regularidades y todos los análisis que les decía. Los participantes del estudio, con un eco fuerte de la literatura académica, describen la práctica reflexiva como aquella dinámica en que los docentes describen y valoran sus prácticas de enseñanza, examinando las divergencias entre intenciones y acciones, explorando alternativas y emociones y abordando incidentes críticos en un ambiente de respeto y confianza. Para ellos, la práctica reflexiva se despliega como un proceso que cimienta tanto la experiencia como la subjetividad de los docentes, transformándolos en autores de sus propias prácticas. Esta edificación se transmuta en una herramienta de aprendizaje continuo, en tanto que el docente, en lugar de replicar teorías y conocimientos de manera mecánica, asume un compromiso más profundo con los saberes y las teorías que sustentan la práctica. Esta definición, como les decía, se compone con la investigación, pero en el desarrollo de los capítulos de la tesis se puede ver cómo estas ideas aparecen, se recuperan citas que van, digamos, fortaleciendo varias de estas partes, como también esto tiene una correlación numérica en varios de los ítems de el instrumento cuantitativo, y también, como decía al inicio, esto no está tan desajustado con lo que veníamos hablando del marco teórico y de la teoría. En cuanto a las fuentes teóricas, los autores que recurren entre todas las técnicas son Donald Jung y Ana Zavala, dentro de una llamativa y alta dispersión de fuentes teóricas que los formadores utilizan para promover la reflexión. Es muy difícil generar otras regularidades. Con respecto a las estrategias, bueno, la escritura y los intercambios de escritura de la práctica son fundamentales, son un elemento primordial. La interrogación didáctica es también algo bien importante. Y el incidente crítico, el identificar el problema práctico, el incidente crítico como catalizador que impulsa la reflexión. Los formadores perciben que la práctica reflexiva en el profesorado y en nuestro sistema en general está poco consolidada y está poco institucionalizada, a pesar de que creen firmemente que mejora la práctica de los profesores. Observan algunos desafíos para la enseñanza, la implementación de la práctica reflexiva en la formación docente. Y también suman alguna otra herramienta. La otra herramienta que aparece, también es referida, es la literatura académica que acompaña todos estos procesos de escritura y de intercambios, ¿no? Y los desafíos están en problemáticas con los estudiantes. Los docentes muchas veces profieren a dificultades del orden competencial o de los contenidos que impiden pasar a un proceso de reflexión más crítica. Y también la dificultad de desvincular el proceso de reflexión con el de calificación, evaluación. Igualmente nos hablan de la importancia de fijar criterios, prever criterios de evaluación claros, de intentar, de esforzarse por separar la evaluación de la reflexión, pero no quita que sea un gran desafío. Más autores que se han mencionado en el estudio, por ejemplo, estos autores surgen, lo que les decía hoy de la triangulación, surgen
de la encuesta. Alguno puede ser, aparecen en las otras técnicas, pero no se pueden corroborar en todas las partes del proceso, pero obviamente son recurrentes importantes. Lev Vygotsky, aparece ahí, Philippe Perrenoud, John Dewey, Lawrence Steinhaus, Wilfred Carr, Stephen Kemmis, Rebecca Nijovic, Edith Lidwin, Philippe Merieux y Alicia Camiglioni como autores que los docentes también usan en estos procesos. A propósito de la implementación, bueno, consideran que es importante en la implementación de la práctica reflexiva el orientar y asistir al practicante en todos los procesos. Eso incluye sugerir teoría, ¿no?, para iluminar, para profundizar la reflexión. Compartir, como decíamos, experiencias, ya hablamos de esto en el marco teórico sobre su práctica. Explorar el contexto del estudiante practicante. Y también consideran importante en distintos momentos de la cursada enseñar marco teórico sobre práctica reflexiva. Enseñar qué están haciendo. Dificultades que encuentran en la implementación, algunas dificultades que encuentran, con las que se encuentran, es poder abordar la diferencia entre la expectativa que tiene el estudiante de su práctica y la realidad de la misma. Poder ayudarlos a identificar los problemas prácticos también tiene cierta dificultad, deslindarlo de la evaluación, y esta enseñanza conceptual de la práctica reflexiva que dicen promover también puede tener alguna dificultad. Algunas problematizaciones en torno a esto que ha arrojado el estudio, ¿no? Bueno, lo que decía de los autores, no hay una coincidencia muy fuerte entre la literatura académica más desarrollada hoy por hoy en torno a la práctica reflexiva y los autores que se usan, lo que no quiere decir que necesariamente esté mal, sino que hay, puede referir a esa poca institucionalización, a esa diversidad, a eso iniciático que hablaban los profesores. Después hay cierta percepción de soledad, de un trabajo aislado, que tampoco nos termina de cerrar, porque en definitiva en todas las especialidades identificamos elementos claros del trabajo en la docencia reflexiva, y bueno, esos formadores hacen al sistema y evidentemente lo están haciendo, y no es que sea algo tan introductorio dentro de la formación docente. Por lo contrario, creemos que está desarrollado y es creciente. Bueno, también entre la alta gama de dispositivos que propone la literatura académica y los dispositivos que se utilizan hay una diferencia. Es claro que los formadores terminan prescribiendo más la práctica del estudiante de lo que desean. Eso se ve entre las observaciones y las entrevistas. También hay una gran diferencia entre la gran cantidad y diversidad de preguntas que se declaraban hacer o que tenían la intención de hacer en las entrevistas, y en las observaciones se reduce esa cantidad y esa diversidad. Particularmente en el estudio cuantitativo, una cantidad importante de formadores declaran que la práctica reflexiva está en la naturaleza de la enseñanza, como que es inherente, a la enseñanza, lo que se contradice con todas las otras definiciones y todo el otro discurso en torno a que es una reflexión intencional, sistematizada, planificada, y que no se da por el hecho en sí de que se esté enseñando. Porque justamente eso es lo que la diferencia de la reflexión simple del pensamiento cotidiano. Algunas primeras conclusiones. Bueno, hemos logrado conceptualizar y categorizar la práctica reflexiva y su enseñanza en el país. Hemos podido valorarla también, como les decía, con un desarrollo creciente en función de lo que hemos observado de los participantes, con mucha utilidad para formar a los docentes. Con respecto al impacto de la práctica reflexiva dentro del sistema educativo en sí,
tomamos prestado de las ciencias económicas aquello de la teoría del derrame. Entendemos que a través de la docencia reflexiva, del análisis de su práctica, el docente consolida su subjetividad y su identidad profesional, llega de una manera más significativa a la literatura académica y está en condiciones inigualables como para mejorar y desarrollar su práctica. Lo que no quiere decir que con lo complejo que es ese trasiego hacia un fenómeno que se da en otra persona, que es el aprendizaje, esto se pueda ver con una contundencia y eficiencia clara. O sea, los docentes en su reflexión no pueden controlar todos los determinantes del aprendizaje del estudiante, pero sí pueden incluirlos a su reflexión y a partir de allí mejorar la práctica. Entonces, puede ser sí que sin dudas haya cierto derrame entre el desarrollo de estas modalidades y un aprendizaje más fortalecido. Bueno, como decíamos, una conclusión fundamental es que en Uruguay la enseñanza reflexiva se desarrolla con intercambios que son orales y escritos, con idas y venidas, revisiones y reescrituras. Esos son los dispositivos estrella. Determinamos como 6 puntos clave de cómo se desarrolla la enseñanza reflexiva, que bueno, que no son en simultáneo, que son puntos a considerar. Los formadores nos hablan de la importancia de generar un ambiente de confianza, de respeto, con reglas claras, con un lenguaje en común, con un vínculo saludable. La importancia de conocer y guiar al estudiante practicante, que implica acompañarlo, por ejemplo, en estos fenómenos como la codificación de problemas prácticos, la brecha entre sus expectativas y la realidad, los aspectos emocionales que implican enseñar. Registrar. El buen registro de la práctica es fundamental, ¿no? Como lo mencionábamos, para poder proceder en este sentido. Compartir la reflexión, que también de alguna manera lo hemos mencionado. Evitar la prescripción y los juicios precipitados. Es fundamental por una cuestión vincular y para no bloquear la reflexión. E intentar que todo lo que hace al plan del curso sea una enseñanza situada, que la mayoría de las veces sea una enseñanza situada a lo que la reflexión de esa comunidad práctica, que es el conjunto de practicantes que trabajan con el formador, reclama, ¿no? Eso sería también como el 6.º punto que lo consideran bien importante. Aspectos a afrontar en la implementación: el tradicionalismo pedagógico, la vulnerabilidad de los practicantes en algunos de todos estos aspectos que hemos hablado, la falta de coordinación, la balcanización en las instituciones, la descoordinación entre los centros de práctica y las instituciones formadoras, en fin. Bueno, les hablaba antes en los resultados de como a veces yo creo que perciben de forma exagerada el aislamiento y la exclusividad del desarrollo de la implementación de la práctica reflexiva. Creo que con un poco más de coordinación se podría cambiar esa situación, esa percepción, porque llama la atención de que no hay discordancia, desconocimiento sobre la práctica reflexiva y hay mucha coherencia entre las entrevistas y las observaciones en líneas generales. Bueno, todos los formadores consideran que es fundamental el poder ser ellos formadores reflexivos. Perrenú decía que solo los formadores reflexivos pueden formar profesores reflexivos, pero también, si bien la voluntad existe, hablan todos de una sobrecarga laboral. La media de estos formadores trabaja más de 50 horas en la semana. Bueno, y eso un poco obstaculiza, y es una cuestión del sistema que sí
complejiza la situación. Les decía que los dispositivos son bastante concretos, que ellos manejan y desarrollan, pero aparecen a veces mencionados otros dispositivos como la simulación de clases o análisis con grabación de clases, pero la mayoría lo ven muy adecuado, pero no lo aplican porque entienden que no están los protocolos claros que garanticen el derecho de todos los participantes de esa grabación. Lo ven como complejo, como burocrático, les genera dudas grabar clases. Por supuesto que esta investigación tiene muchas limitaciones. En un principio, visto los resultados, podríamos haber incluido matemática e inglés en lugar de geografía y literatura en el estudio cualitativo. En un momento, con Jesús valoramos que el enfoque sea cuantitativo, cualitativo, con énfasis en lo cualitativo, pero subordinando a un análisis exploratorio cualitativo la selección de la muestra quali, pero también entendemos que el desarrollarlo de esta manera otorga otro hallazgo a la investigación, que es la brecha entre la política educativa expresada en los programas y la micropolítica expresada en lo que después pasa con lo que los formadores hacen y declaran. Menos participantes, quizás un estudio más cualitativo, pero longitudinal, pudo haber enriquecido el análisis de muchas de las categorías, esa es la realidad. También, si nos hubiésemos centrado solo en las acciones y no tanto en las percepciones, todos los datos hubiesen tenido el mismo rigor porque permitía escuchar lo que declaran, ver lo que se observa, comparar, y eso la verdad que hubiese enriquecido, no hubiese generado eso que hasta cuesta explicar. La ausencia del interior del país, y en el marco teórico hay una clara predominancia de la literatura latina, ¿no? Y eso evidentemente también pudo haber enriquecido la investigación. En torno a la prospección, bueno, en función de lo que decía, se podría desarrollar investigaciones con estructura similar en los centros del interior del país, en los centros regionales de profesores, y también en otras áreas de la formación docente, como la primaria y la técnica. Me parece un fenómeno interesante analizar la contradicción esa entre supervisión, evaluador, calificador y promotor de la reflexión. Ese puede ser un tema de estudio bien importante. Se podría tomar algunas estrategias puntuales de la implementación de la práctica reflexiva para compararlas. Se podría estudiar factores que inciden en cómo el formador promueve o considera la práctica reflexiva, como por ejemplo su experiencia o su formación. También he pensado en algunas investigaciones de diseño para analizar un dispositivo en concreto, proponer un dispositivo en concreto y evaluarlo. Y hay algunas investigaciones más que propongo en la tesis, lo que muestra, obviamente, todas las limitantes, todo lo que está abierto al campo, todo lo introductorio y preliminar de esto, pero también me parece que la importancia y la potencia del objeto de estudio. Como decíamos, observamos que Uruguay tiene una oportunidad para el desarrollo de un modelo de formación de docentes basado en la práctica reflexiva, porque una parte importante, un pilar importante como los formadores en didácticas específicas lo consideran y lo implementan realmente. Entonces entendemos que es de interés para la política educativa. Se podría trabajar en un proyecto en este sentido, con la selección y promoción de liderazgos, con la inclusión en los distintos currículos, no solo en las didácticas, y a través de proyectos transversales y de centro de la práctica reflexiva como una intención.
la conformación de equipos que puedan supervisar, acompañar, capacitar en estos procesos y bueno, considerando siempre que hay ya un desarrollo, considerando a todos los actores institucionales, sus convergencias con un proyecto de este estilo, sus discrepancias, digamos, todos los actores serían necesarios sin duda para una transformación formativa de este tipo, como para cualquier transformación curricular lo es. Bueno, bien. Finalizando, yo lo que quiero enfatizar es que esta investigación apuntó al corazón del sistema educativo, que son los docentes, ¿no? Entendemos que se pueden pensar modelos de formación de docentes reflexivos, críticos, competentes, empáticos, éticos, autónomos, que es una oportunidad que el país tiene. Entendemos que la calidad educativa trasciende los currículos, las instituciones, los manuales, los supervisores, las pruebas nacionales, y está intrínsecamente ligada a la calidad de sus formadores, de los profesores, de los docentes, ¿no? Entonces, el enfatizar en ello, el focalizar en la formación, en didácticas específicas en el profesorado, nos parece bien importante, nos parece interesante un sistema formativo tan comprometido como profesional y pasional por aquello de que ningún sistema educativo será mejor que los docentes con que cuenta. Bueno, esto es todo por ahora y les agradezco por acompañar. Para mí es un gusto, aunque sea a 11.000 kilómetros de distancia, estar compartiendo este espacio y este momento realmente especial y emotivo, como siempre suele ser este acto, sobre todo por todo el proceso y el tiempo y el esfuerzo dedicado siempre a su realización. No me corresponde a mí en ningún caso realizar ahora ninguna valoración precisamente sobre el producto de la tesis, que es toda competencia del tribunal. Sin embargo, sí que me gustaría comenzar pues, indicando algunas palabras más bien relativas al proceso que se ha seguido para su elaboración, por si en ello ayuda en algo en este momento. Bueno, también agradecer antes de ello a la propia ORT y al Instituto de Educación el contar conmigo para la dirección de esta tesis y enfatizaría también pues, el gusto que ha sido para mí también compartir estos espacios también de aprendizaje mutuo con el candidato a doctor, con el doctorando Pablo Camps. Que básicamente lo que me gustaría sería pues, indicar algunas características que para mí son propias de la suficiencia investigadora que tenemos, que se tiene, ¿no? que evaluar o asociar a este momento. En primer lugar, yo doy constancia de que el trabajo de Pablo a lo largo de estos años ha sido constante. Eh, ha habido un compromiso y una implicación permanente con el proceso de aprendizaje y con la construcción progresiva de la tesis. Eh, ha habido también una constancia y él en su presentación también se refería a la toma de datos y al trabajo de campo que efectivamente vino marcado. Ya a veces parece que fue hace mucho de la pandemia, pero realmente el trabajo de campo vino especialmente marcado por la pandemia y no hubo pocas dificultades a la hora de hacerse con los datos necesarios para poder después hacer unos análisis lo suficientemente rigurosos y por lo tanto la famosa resiliencia actualmente, ¿no? que se habla tanto de ella, sin lugar a duda, en el candidato yo también la he podido ver claramente a lo largo de estos años. También puedo confirmar que Pablo ha mostrado criterio propio
con un equilibrio también con la apertura. Y creo que además esto sí que me gustaría destacarlo, porque creo que ha ido claramente en evolución positiva en estos años. Creo que el criterio propio es muy bueno, pero debe conjugarse también con la apertura y la flexibilidad y la incorporación de otras ideas, ¿no? Y creo que esto ha habido una evolución en estos años muy positiva y creo que se ha visto enriquecida también el producto final precisamente por esto, ¿no? Por esta combinación entre querer justificar con rigor sus propios criterios y a su vez estar abierto a incorporar nuevos criterios a su fundamentación. Y para terminar, pues y de manera un poquito más global, pues confirmar que este ha sido un proceso formativo y de aprendizaje en el ámbito de la investigación, con una adquisición también progresiva de las competencias investigadoras, a mi juicio, suficientes, yo diría sobradamente suficientes, a lo largo de estos 4 años. Nada más, insistir en el agradecimiento a la institución y también al propio Pablo por su esfuerzo y su tesón a lo largo de estos años. Buenos días a todos. En primera instancia quería agradecer al doctorado en educación de la Universidad Ort y especialmente a la doctora Denise Bailand para invitarme para ser parte de este tribunal. Quería comenzar felicitando a Pablo y a su director Jesús Manso por haber realizado este complejo trabajo y completo y complejo trabajo, abordando una temática como es la enseñanza de la práctica reflexiva en los formadores de didáctica en la formación inicial del profesorado en Uruguay. Básicamente lo considero complejo porque creo que hablar de formación docente en Uruguay no es un trabajo sencillo, sino que es un trabajo que siempre trae muchas controversias, y lo cual a mí me parece muy importante este trabajo de recabar información que has realizado. La tesis de Pablo plantea el problema de investigación con claridad y objetivos precisos. El enfoque metodológico está muy bien elaborado y es coherente con los objetivos a alcanzar. Mi campo de acción e investigación es la educación y la metodología. Y realmente cuando leí tu construcción metodológica para la búsqueda de datos y para el análisis, me pareció súper completa y no fácil de realizar, lo cual felicito a los dos por esta construcción metodológica para realizar la investigación. Bueno, eso. Me gustaría también destacar el riguroso trabajo de campo, que yo no sabía que había sido en pandemia, pero creo que siendo esas las condiciones, felicitaciones. Y también los métodos de recolección de datos fueron muy bien elaborados para conseguir estos datos. Así que eso es otra cosa que valoro mucho. La brecha existente entre el deber ser de formar participantes que ejerzan críticamente su profesión y el cómo siempre es una brecha muy grande entre lo que los docentes y los de formación docente quieren y después cómo lo hacen, siempre ha sido una brecha y un desafío enorme. Así que meterte en el pensar el cómo, pensar la metodología para que ese cómo sea más efectivo, me pareció de suma importancia.
Y otra cosa interesante es que los resultados nos muestran de esta investigación que la práctica reflexiva puede ser un camino en la formación y en la práctica docente. Y repensar las prácticas y estrategias de enseñanza posibilita identificar aspectos que funcionan y aquellos a mejorar respecto a los conocimientos y habilidades que están enseñando. Eso me parece los resultados alcanzados muy significativos. Creo que la transformación curricular que puso en marcha NEP puede ser un contexto muy favorable para plantear este diálogo que vos especificás en la tesis sobre la formación docente. Y después, con respecto a vos, en un momento en tu exposición y en la tesis vos decías el impacto real que tiene la formación en la práctica reflexiva que se preguntaban los docentes sobre el alumno. Yo creo que una sola cosa es una sola cosa. Lo importante acá va a ser generar ecosistemas donde varios elementos estén generando sinergias para que esta formación de los futuros profesores pueda ser efectiva. Bueno, para terminar, y esto lo escribí antes de escucharte, pero igual yo quería, porque vos ya lo dijiste en tu exposición, pero igualmente te lo voy a... Quería preguntarte tu parecer después de realizar este excelente trabajo en cuanto a cuáles son las condiciones reales de los profesores de didáctica actuales para implementar la práctica reflexiva en la formación de sus alumnos. Nuevamente, felicitaciones por el trabajo realizado a los dos y muchas gracias. Gracias, Pablo, por compartir esta investigación de esta forma tan amena. Felicitaciones a vos y a Jesús por el logro. Bueno, yo me acuerdo que estuve en tu tribunal de tesis de maestría, allá por 2016, y ya tomabas algunas de estas ideas para posicionarte como investigador. Sin duda es un tema súper importante, como comentaba la colega, como vos mismo nos mostraste, nos confirmaste, porque ya lo intuíamos y hay literatura al respecto, con el foco de la formación de formadores, que no es una responsabilidad menor, ¿no? Y tomar esa responsabilidad para investigar también muestra la relevancia de lo que planteaste. Entonces, quiero hacer algunos comentarios más alto. Bueno, siempre es el mismo problema, que hablo muy bajo. En mi casa no estarían de acuerdo, pero... Entonces te decía que te quiero hacer algunos comentarios generales y después, nada, intentar conversar contigo. Después de que participe Denise con sus comentarios, vamos a poder hablar un poquito más. Me pareció un trabajo súper ameno de leer, está bien estructurado, deja ver tu pasión por el tema. En cada línea hay un aporte tuyo desde ese punto de vista, aunque a veces es demasiado efusivo. Así que quizá viendo algunas instancias que seguramente desarrollen con Jesús de difusión de esta investigación, en algún otro escenario, artículos, conferencias, lo que sea, capaz que hay que contener un poquito esa emoción que nos contagias a todos, pero que en el ámbito académico hay que cuidar. La estructura está muy buena, sigue las líneas tradicionales y eso hace que sea muy fácil de comprender lo que has hecho.
Considero que constituye un aporte muy importante al campo de conocimiento, como decía la colega, para el ejercicio de la docencia, pero sobre todo para tener en cuenta el impacto que puede hacer en la formación de los futuros docentes. Entonces, eso me parece que es muy movilizador y esto como que lo destapa más aún tu investigación. Como te decía, para generar difusión de este estudio, que es muy importante, muy relevante, que lo puedas difundir, te voy a hacer algunos comentarios que me gustaría compartir contigo, después charlarlo. Porque, bueno, esto me genera un montón de ideas, ¿no?, para seguir investigando. Además, eso tengo que admitirlo. Leía y ahora te escuchaba y se generan como múltiples líneas que podrían estarse trabajando a partir de tu investigación y que como que es fundante de este tema. Cuando vos nos presentás tu tesis, tu documento escrito, nosotros comentamos a partir de ese documento escrito y después te escuchamos. Entonces, algunos comentarios varían un poquito en relación a lo que comentaba Jesús, ¿no? Que pudiste desarrollar esas competencias de investigación y que se acreditan con este trabajo. Pero bueno, en el trabajo en sí, vos lo hablás muy bien, lo comentás muy bien. En el trabajo en sí, capaz que hay algunos puntos oscuros que están en una nebulosa sobre la metodología, que no están del todo profundizados, como estaría bueno que lo puedas hacer en los momentos en que divulgues esta investigación. Nos has dejado claro que tenés todo el background necesario para desarrollar esto, lo tenés claro, lo hiciste, bueno, está perfecto, pero en el documento de tesis, que es algo que va a circular, que va a estar publicado, quedan algunos puntitos oscuros respecto de la metodología, específicamente en relación al enfoque metodológico, que nada, es una oportunidad para, no sé, para revisarlo y poder aclararlo más, como lo hiciste ahora, en un artículo o en una conferencia a la que te presentes. También en ese sentido del enfoque metodológico, podrías habilitarnos más detalles sobre la estrategia de análisis. Y la estrategia de análisis quizá necesita como algunas justificaciones mayores para que al leer los resultados sea como más claro la intencionalidad de lo que hiciste. Pero son cosas que acá en la charla las dejaste claras, es cuestión de poder comunicarlas en lo escrito también. Y después, bueno, como te decía, esto me ha mostrado muchas puertas, muchos caminos, has iluminado muchas ideas de investigación que me interesaría que se hagan o participar. Y sobre todo me ilusiona mucho todo lo que planteas sobre el final de esa reflexión. Creo que lo que vos haces acá es una reflexión sobre tu práctica de investigación. O sea, que estás de alguna forma poniendo en práctica lo mismo que estás investigando. Y eso está muy bueno, ¿no? Y esas limitaciones que nos mostrás también hacen a esta construcción. O sea que, como decía alguno de esos autores, solo el que reflexiona sobre sus prácticas puede enseñar reflexión sobre las prácticas, vos ya lo tenés incorporado y eso es excelente. Entonces, dos preguntas, bueno, dos o capaz que tres, que cuando hablas de compartir las prácticas para la implementación de las prácticas reflexivas o como una estrategia de implementación de las prácticas reflexivas, ¿qué, en tu opinión, ¿no? ¿Qué papel juega este continuum de colaboración que existe, que sabemos que existe, que es en algunos casos más puntual y otras veces más organizado, de colaboración docente, ¿no? Como estrategia actualmente, ¿cómo lo visualizás vos? ¿Cómo ves la colaboración entre docentes, entre formadores de formadores para el desarrollo de estas prácticas reflexivas?
en tu presentación hay algunos pincelazos de eso, pero no abordás el tema de la colaboración. Quizá abordás algunos dispositivos, como las coordinaciones, pero no la colaboración que puede darse en otros espacios que quizá no son tan formalizados como las coordinaciones. Esa es una pregunta. Me gusta que haces énfasis en el registro de las prácticas. Eso es un buen ingrediente para el análisis de la colaboración. Y me llamó mucho la atención esto del trabajo aislado y esa percepción de soledad, de como que son llaneros solitarios y que están haciendo práctica reflexiva y son los únicos en el mundo que están iluminados por esa estrategia. Entonces me llevó a pensar si será algo institucional, de la institución que tú estudiaste, si habrá en algunos otros centros de formación docente del país, en tu opinión, ¿no? Estamos hipotetizando, algunas situaciones donde las prácticas reflexivas se den y se den también en esta lógica de colaboración o en alguno de las fases de la colaboración. Y bueno, nada, aquí sí, como mi énfasis mi énfasis crítico fue en la metodología, si harías algo distinto en la metodología para, bueno, tanto para explicarla como para implementar algún otro estudio a futuro en otros centros de formación docente del país. No sé si estás captando la indirecta. Que esto se podría realizar en los SERP. Bien, bueno, felicitarte de nuevo por el trabajo, por el compromiso que se ve en el documento, pero que también confirma tu director de tesis. Felicitaciones a los dos por eso, porque son empresas de mucha dedicación, de mucho tiempo, de mucha inversión de cosas, hasta emocionalmente, y bueno, y has logrado un muy buen desarrollo de todo esto y seguramente has crecido mucho desde aquella tesis de maestría que compartimos en 2016. Muchas gracias. Bueno, Pablo, llegó el día. Bueno, también me uno a las felicitaciones de mis colegas, a Jesús por el acompañamiento en tu trayectoria, y a ti. Bueno, yo he tenido el privilegio de conocerte, ya podemos decir, desde larga data, desde los tiempos de la maestría hasta ahora. O sea que también me ha dado la oportunidad de ver ese crecimiento que Jesús mencionaba, la adquisición paulatina de capacidades investigativas, el también ser menos testarudo a veces en algunas posturas, el abrirte, el intercambiar, el conocer otros enfoques, y eso me parece que ha sido muy valioso y que se refleja en el documento de tesis. Obviamente, yo creo que lo primero a señalar es la valentía en haber primero trabajado un tema, y la valentía también de hacerlo desde el enfoque metodológico que lo hiciste. Valentía porque tu tesis gira en torno a 4 conceptos estelares, digamos, que son la práctica reflexiva, los formadores, las didácticas y la formación inicial. Y son estos 4 ámbitos, 4 temas, como lo señalaba Mónica y también en parte Mariela, de amplia complejidad. De más está decirte que el interés y la pasión que despertó, en mi caso, además, la lectura de tu tesis, porque bueno, me hizo rememorar también mis tiempos ya hace unas décadas atrás de mis estudios doctorales, que fue justamente mi tema de tesis sobre la formación de formadores. O sea que este es un tema que ha impregnado desde lejos, y espero que todavía un poquito más, mi investigación, porque el tema, yo siempre repito, y me lo han escuchado los que me conocen hasta el hartazgo,
de que una de las investigaciones en las que participé con Juan Carlos Tedesco y Emilio Tenti de Argentina fue justamente sobre el tema de los formadores. Durante un año observamos a los formadores que impartían el módulo de metodología activa en universidades y en instituciones de formación docente de distintos lados en América Latina. Y cuando nos tocó dar cuenta de los resultados de investigación a un grupo de tomadores de decisiones, un ministro un poco inquieto por todo el desarrollo que yo hacía sobre las precauciones metodológicas que habíamos tomado, etcétera, me dijo, bueno, pero en 2 palabras, ¿qué fue lo que observaron? Y bueno, lo que observamos, y ahí me salió, me lo escribió Tedesco, esa es la verdad, me pasó un papelito que me decía, decí esto. Y la frase que me pasó, que la repito hasta el día de hoy, es que lo que observamos era que los formadores en los módulos de metodología activa enseñaban de memoria que no se debe aprender de memoria. Entonces, yo creo que este es el nudo esencial que aborda en el fondo tu tesis, porque tiene que ver con las prácticas de esos formadores que enseñan a segundo grado, digamos, enseñan a futuros docentes que a su vez van a enseñar a estudiantes, ¿verdad? Entonces, es un tema de alta complejidad que involucra la práctica reflexiva. Y aquí también, ¿por qué? Porque hay mucha teoría sobre la práctica reflexiva, pero sabemos que la práctica reflexiva no surge por generación espontánea. Esa es una premisa totalmente falsa, es decir, es como la premisa de que el conocimiento de la materia, el conocimiento del contenido garantiza la enseñanza, o que el conocimiento de la tecnología garantiza el uso pedagógico que hacemos de la tecnología. Entonces, toda esa temática yo creo que es una temática sobre la cual hay mucha teoría, pero hay poca empiria. Y me parece que ahí hay un aporte a seguir investigando y explorando, tú mismo lo señalaste, y que la tesis da muchas pistas, ¿verdad? También yo te decía que fuiste valiente en la metodología, porque se habla mucho de metodología mixta. Históricamente, la investigación educativa estuvo signada o por los estudios, digamos, con una fuerte impronta cuantitativa o por la metodología cualitativa. La metodología mixta plantea una exigencia mayor que si nos inclinamos por una cuanti o por una quali. ¿Por qué? Porque implica, tanto en el diseño metodológico como en el análisis e interpretación de los resultados, una cierta amalgama y ida y vuelta permanente entre ambos enfoques. Y yo creo que has dado cuenta, y esto es una tesis doctoral, pero que si esperemos sigas investigando en una futura trabajo de postdoctorado, hay que seguir avanzando en esa articulación, en esos 2 enfoques que se siente por momentos en tu tesis que van como por caminos en paralelo. Pero esto yo no te lo digo como una crítica, porque es lo que constatamos en prácticamente todos los trabajos que a mí me ha tocado comentar, basados en metodología mixta, porque se está haciendo camino al andar. Digamos, hay mucho más tradición en investigación educativa en los trabajos quali o en los trabajos quanti que en los trabajos de metodología mixta. Por eso me parece que también ahí fuiste valiente y que hay un aporte sin duda de la tesis. Ahora, yendo concretamente a 2 o 3 reflexiones y comentarios que me gustaría hacerte y escucharte. Tú mismo lo dijiste, bueno, yo creo que el marco teórico es sistemático, lo has trabajado mucho, y que adolece de algo que nuestra cultura, como tú lo señalabas, adolece en general, y es que estamos mucho más signados por el enciclopedismo francés que por el pragmatismo anglosajón.
y a veces, como todo en la vida, hay que encontrar un justo equilibrio. Entonces, quizás lo que tú señalabas, que el marco teórico, y el marco teórico que surge de el trabajo que tú hiciste con los formadores, los autores que ellos te mencionan, son autores que provienen más del mundo, digamos, no anglosajón, por llamarlo de alguna manera, y a mí me resultó, bueno, me resultó muy interesante, porque estoy participando ahora en otra investigación, que estamos haciendo un estudio comparado de Chile y Argentina, sobre lo que leen los futuros maestros de educación primaria. Entonces, tomamos todas las bibliografías, las declaradas y las reales, las que nos dieron a muestras representativas los formadores de los maestros, y estamos analizando en los 3 países lo que leen, lo que es la bibliografía obligatoria y la bibliografía optativa, digamos. Y en el caso de Uruguay, que se diferencia, y no voy a decir porque todavía no están los avances de la investigación y para que la lean después, en el caso de Uruguay se constata lo que tú señalás acá. O sea, es congruente con lo que estamos encontrando para maestros, esto es para media, pero digo, como que el enfoque en cuanto a la bibliografía, por decirlo de una manera caricaturesca y en grandes pinceladas, tiende más hacia lo no anglosajón, ¿no? Lo que me lleva también a algo que vos planteás, y yo creo que se desprende de tus resultados, que la reflexión sobre la práctica no surge por generación espontánea, se necesita de dispositivos, se necesita de mecanismos que la alienten, ¿no? Ahora bien, los mecanismos que alientan la reflexión sobre la práctica, hoy, si a mí me pedís hacer un inventario de la bibliografía existente, te diría que se encuentran más en la bibliografía anglosajona que en la no anglosajona. Entonces, como que ahí hay una pista a trabajar, a indagar. Para ir terminando, porque yo, como este es un tema que me apasiona, puedo seguir ocupando tiempo y no lo quiero hacer porque el protagonista hoy sobre todo sos tú y todo lo que has investigado y avanzado. 2 preguntas. En la tesis lo mencionás, pero no lo mencionaste en la presentación. Y te lo decía Mariela, el documento y la lectura, que es muy amena, está, yo diría, salpicada por tu entusiasmo. Y esto tiene que ver también con el sesgo del investigador, porque en la medida que es una metodología mixta, el componente cualitativo de tu metodología, el instrumento principal, sos tú, que sos el investigador. Bueno, ¿qué precauciones metodológicas tomaste para evitar el sesgo en este tema en que tú estás muy involucrado? Y lo último, que tú en parte en la tesis lo mencionaste hoy en la presentación, pero parte de lo que tú señalás respecto al tema a veces de la soledad del formador, etcétera, tiene que ver, bueno, con las culturas del trabajo docente y en este caso con las culturas del trabajo del formador de docente. Un poco, bueno, las investigaciones que ha hecho Andy Hargreaves y otros autores. Entonces, un poco eso de cada maestro con su librito, la competencia no reconocida y la incompetencia ignorada, en fin, todo. ¿Cómo lo vinculás esto? Porque si pensamos en que de tu tesis, sin duda alguna, surgen recomendaciones, surgen pistas para futuras investigaciones, pero yo creo que también surgen recomendaciones para los tomadores de decisiones. Es decir, los primeros que tendrían que leer tu tesis son los tomadores de decisiones, ¿no? Las tesis no tienen nacionalidad, pero empecemos por nuestro país. Quizás los tomadores de decisiones de nuestro país van a encontrar sin duda en tu tesis, esperemos, inspiración
para mejora, cambio en las políticas. Entonces, teniendo en cuenta las culturas de trabajo actuales de los formadores de docentes, que tú lo mencionabas cuando describías la situación, ¿cuál sería, en 2 palabras, y pensando también que esto es gradual, ¿verdad?, que hay que ir por aproximaciones sucesivas, si tú tuvieras que pensar en diseñar talleres o instancias de reflexión, ¿cuál sería el principal ingrediente? Digamos, sabiendo que no hay recetas, pero que sí hay ingredientes de una buena receta. Bueno, tú lo mencionabas en parte en relación a las 6 puntos claves, ¿tá?, que yo creo que son un puntapié inicial para pensar justamente en algún protocolo, en alguna actividad. En fin, no te pido una respuesta, sino un comentario sobre eso. Bueno, reiterarte de nuevo las felicitaciones. Sabemos lo que implica, el proceso que implica una investigación doctoral, el tiempo que hay que dedicarle, el tiempo que uno también tiene que sacarle a la familia, a los afectos, en fin, al esparcimiento, que lo hiciste además en condiciones difíciles, que los tiempos de pandemia no solamente dificultaron los aspectos metodológicos, sino que también acá hay todo un componente afectivo, emocional, que nos involucró a todos y que también eso hay que considerarlo. Así que bueno, muchísimas gracias. Tenés ahora un ratito para responder, contestar lo que desees y después procedemos al cierre. ¿Tomo el micrófono? Podés tomar el micrófono. Yo ya me quedo acá porque como... Bien, Denise. Bueno, muchas gracias a las 3 por los conceptos tan valiosos. Bien, yo creo que mucho de lo que plantean tiene que ver con lo que decía Girolami de las condiciones reales que hay de cuáles son las condiciones reales que hay para promover un modelo más amplio, más coordinado de formación de docentes en la docencia reflexiva. Creo que eso tiene que ver con cómo se comparten las prácticas y con la cultura de trabajo del formador y las instituciones. Bien, yo pienso que hay condiciones como para desarrollar un modelo más profundo en este sentido, como expresaba. Las dudas que me generan tiene que ver con algunas particularidades y sobre todo esto con esa autopercepción de trabajo aislado, solitario, exclusivo. Yo hablaba que en la tesis de que es como una especie de cine de autor, ¿no? Cada especialidad o dentro de especialidad ciertos grupos de formadores tienen como de una forma, no sé llamarlo ortodoxa, pero de una forma bastante cerrada su forma de proceder, y eso me genera dudas en torno a posibles transversalidades y coordinaciones, ¿no?, interinstitucionales e intrainstitucionales sobre este punto. Primero, 2 cosas quiero aclarar, que ese trabajo aislado, capaz que eso no lo pude comunicar bien, es más que aislado, es compartimentado entre las especialidades o entre grupos de formadores en las especialidades. O sea, más allá de esto que tú muy bien indicás de la cultura de trabajo del docente y del formador, es también muy común que haya grupos, duplas pedagógicas o en algunas especialidades como una coordinación interna natural muy buena, pero en una institución como la que abordé está como muy compartimentado. Igual así, dentro de las especialidades puede haber fracciones también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé,
porque es totalmente conjetural, si está la capacidad de apertura hacia transversalidades, digamos, a dejarse, por ejemplo, convencer por otras literaturas o por otras opciones, o porque uno como que desde afuera, cuando más allá del sesgo uno puede ponerse un poco desde afuera, ve como que acá hay conexiones notorias. O sea, esto se puede articular distinto, se puede, no es tan distinto lo que hace una especialidad de lo que hace la otra. Sí se podría, hay obviamente, porque no es lo mismo reflexionar en filosofía, en historia, que en matemáticas. Sí hay, obviamente, pero es aquello que decía Camilloni, ¿te acordás de que, ¿no? que muchas veces hay cuestiones como de relaciones interpersonales, de poder, y que afecta más a la formación, que no permiten ver que hay transversalidades, ¿no? También hay como una defensa en la que estamos todos, de lo valioso de la formación didáctica específica, pero como también yo mostraba en la tesis, muchas veces las categorías de análisis son también bastante transversales. O sea, también una cosa que no comenté es que está sobredeclarado el rol de la epistemología de las disciplinas en el análisis cuando después se ve el análisis en la práctica, ¿no? O sea, casi todos plantean que tiene un lugar central la epistemología y el conocimiento de su disciplina en el análisis, pero después mucho va para lo instrumental, por ejemplo. Incluso en las especialidades que más dicen tener tradición en el área, ¿no? O sea, y mucho va a la emergencia del instrumental también, porque hay que saber entender que, bueno, si hay que, no sé, si hay que aclarar cosas que tienen que ver con el vínculo de los estudiantes, con categorías más abiertas, porque, digamos, ocupa mucho eso de la entrevista con el practicante, no se puede proceder a, ¿no? Entonces, a mí esa situación como me genera dudas de cómo generar una estrategia para poder generar esa apertura. Dicho esto, igual, en el Instituto de Profesores Artigas hay una experiencia muy grande en un proyecto de interdidácticas, o sea que con un desarrollo que ha sido pausado en el tiempo y que habría que investigarlo, o sea, pero hay espontáneamente, hay como intenciones, ¿no?, de trazar lazos, pero bueno, en fin, entonces si uno ve como posibilidades de acoplarse, de marcar un estilo, ¿no?, de una metodología que además tiene muchísima potencialidad, ¿no? O sea, pero a veces se generan esas dudas de esa cultura de trabajo y de formas de ser y de desempeñar el rol, ¿no? Por otro lado, también pienso en eso de las condiciones reales, que en general la brecha entre el diseño curricular y las percepciones docentes y las necesidades de la práctica a veces es tan amplia per se que acercar desde la política educativa un proyecto basado en algo que ya es palpable podría cortar esa brecha, ¿no? Pero bueno, pero es muy difícil de ver. Con respecto a lo de las instituciones, sí, como decía, es una limitación. Y otra aclaración que decía, que quiero hacer. Cuando decía también lo de compartir las prácticas, mucho es también en el microcosmos de los practicantes, con los practicantes, ¿no? O sea, muchas veces que refiero, capaz que tampoco fui del todo claro, pero muchas veces que refiero a la importancia de compartir la autorreflexión, es como más hacia lo didáctico específico, ¿no?, concreto. Pero con respecto a lo de las instituciones, sí creo que una institución tan grande, claro, uno toma el IPA y como argumentábamos estadísticamente, si uno mira la cantidad de docentes que hay, es claramente representativo, porque, o sea, el IPA no es que es el 50%, no hay una equidistancia entre la distribución de la población en el país y la distribución de los formadores
O sea, el IPA representa más del 50, mucho más del 50% de los formadores efectivos en esta área, o sea, es como muy representativo, ¿no? Pero es cierto que yo intuyo también que en las otras comunidades más pequeñas puede fluir y un poco más un trabajo interdidáctico más constante, más cotidiano. Sí, habría que estudiarlo y sería muy valioso y es un debe de este proyecto. Con respecto a lo de la metodología hay algo distinto y sí, muchas cosas. Y también con respecto a lo de la articulación de los enfoques. Bueno, ahí hay distintas cuestiones, o yo lo codifico por 3 o 4 caminos. En primer lugar, hay algo que tiene que ver con la operacionalización que uno mismo hace de las lecturas de metodología, ¿no? O sea, nosotros no tenemos un código deontológico de cómo proceder exactamente, ¿no? Y bueno, y también es sano que así sea, ¿no? Entonces hay algo en cómo uno, a nivel personal, y bueno, y en la dupla con Jesús, operacionaliza de cómo esto se debe plantear, que a veces puede ser distinto a cómo lo ve otro, o como puede ser que se acerque a cierta norma o a cierta regularidad, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? Que uno lo plantea así porque lo entiende así. Después, por otro lado, es cierto que, yendo a lo que podría ser como una especie de marco teórico de la metodología, hay momentos que por cuestiones de tiempo, que por pasión, que por interés, hay algunos puntos que quedaron como más acabados, como más nutridos, ¿no? De repente el aspecto de la ética, el aspecto de las categorías a priorísticas, ¿no? que uno como queda como muy conforme, y de repente en otros desarrollos que podría uno seguir sumando autores para, digamos, viendo los parágrafos, ¿no? los apartados, como hay una diferencia, ¿no? Y eso es algo que lo intentaría hacer más ecuánime, ¿no? Si lo volviera a hacer, si volviera a distribuir los tiempos, si volviera, ¿no? Porque esto también es en alguna medida es una carrera contra tiempos, ¿no? Entonces eso es clarísimo, que yo diría que hay un desequilibrio en lo que podríamos llamar marco teórico de la metodología, que no todos los apartados tienen, digamos, la misma dedicación, la misma. Después, como digo, también hay cosas que se entienden distinto. Y con respecto a la articulación de los enfoques, sí, de repente se podría. Yo, para los que no conocen la tesis, hice una redacción que intenta acompañar este proceso de triangulación. Entonces, y como que, no sé, mi intención fue que cualquiera que agarre la tesis pueda como coanalizarla, como seguir chico primero hizo esto, después esto, ¿no? Y arrancaron 10 ideas, fueron quedando 6, ¿no? Pero capaz que sí, lo que le faltó es como que uno mismo también lo ve cuando hace la disertación, ¿no? Una recomposición capitular, por así decirlo, que pueda mostrar como un entrelazamiento, o las dos cosas capaz, ¿no? Como se me ocurre algo como más más narrativo, como una composición más firme que vaya combinando el dato, ¿no? También ahí también vuelve a pesar lo de las diferentes rigor en la triangulación, ¿no? Porque tampoco, ¿qué pasa? Ahí aquello de Paul Ricoeur de la trama ¿no? De la trama y de la narración, ¿no? Uno lo que quiso hacer es ver y que se vea la trama. Si no queda tan cerrado en. Pero bueno, ese es un aspecto más. Otros aspectos metodológicos que ya mencioné en las limitaciones. Con respecto al sesgo, bueno, sí, es un trabajo que tiene sí, implicancias. Intenté trabajar, por ejemplo, bueno, yo soy formador en didáctica de la historia, ¿no? Intenté, por ejemplo, descartar a formadores, no podía descartar a todos los formadores de didáctica de la historia, pero descartar, por ejemplo, a formadores que yo sabía que había trabajado, ¿no? como más cercano, en grupos, algunos casos puntuales. Después, mucha rigurosidad en el trabajo con el instrumento de investigación,
considerar la validación de los expertos, considerar pruebas piloto. Y bueno, en el análisis de los datos no, es muy difícil ver eso, o sea, es como que eso lo ve más uno en el otro que no. Pero sí, intentar apegarme a lo más ético que pudiera ser, a lo más, si se quiere, objetivo que pudiera ser en el momento de la codificación, en que todo eso, tratar de mostrar de que cada parte estuviera como bien apoyada en citas. Igual yo creo que tiene que haber estado implicado de esa manera, tiene una incidencia, pero no haberlo estado también. O sea, ¿no? Trabajar en ese centro de estudio genera un sesgo, pero acercarse sin trabajar también genera un sesgo, distinto, ¿no? O sea, eso creo que es así. Igual siempre hay que intentar combatir con los preconceptos, ¿no? No sé si he podido ser claro en ese desarrollo. Bien, sí, y la influencia sajona, sí, es cierto que los dispositivos, y que hay una coincidencia, claro, que tampoco son esos dispositivos que desarrolla más robustamente la literatura sajona los que más se desarrollan. Eso es como una cuestión cultural, y uno no quiere caer en un provincialismo académico, pero a veces es como que es más fuerte que nosotros, porque había que darle también consonancia a la investigación. Bueno, bien. Las dos ideas de cómo implementar, las dos palabras, las palabras claves. Yo creo que hay que primero considerar el trabajo previo, ¿no? El trabajo previo, aquello de Castoriadis, ¿no? De la estructura de las instituciones, ¿no? Considerar el edificio, lo que está construido, ¿no? Y después intentar tejer y articular desde esos trabajos previos. O sea, no, cuando hay algo que tiene como cierto desarrollo un poco bifurcado, que toma distintos caminos, si no se puede mapear eso, es muy difícil y no es la forma más tradicional de hacer política educativa. Bien, gracias.